Buenos días, les está hablando Valentina Duque. El día de hoy les vamos a hablar del uso de la morfina en el edema pulmonar agudo. El grupo está conformado por Marcela López, Valentina Salazar, Juliana Marín y lo que les estoy hablando. Listo, entonces primero les voy a hablar un poco de la morfina. Entonces la morfina es un alcaloide obtenido en las semillas de la dormidera o la planta del opio. Entonces, es un opioide que es menos lipofílico que los opioides sintéticos, lo que resulta en un inicio de acción más lento, dentro de los 20 minutos aproximadamente. Tiene una larga duración analgésica entre 4 y 5 horas. En el mecanismo de acción, entonces se dice que es un potente agonista de los receptores opiáceos acoplados a los receptores para la proteína G. De esta forma, disminuye el AMP cíclico intracelular inhibiendo la adenilatosiclasa, una enzima que modula la liberación de neurotransmisores nociceptivos como la sustancia P, GABA o la dopamina. Bueno, entonces va a tener numerosos efectos, como cuáles, la analgesia, la euforia, depresión circulatoria, disminución del peristaltismo, también reduce las secreciones gástricas, pancreáticas, tiene efectos para la supresión de la tos, la hipotensión, náuseas y vómito. Entonces, por ejemplo, para la supresión de la tos se dice que porque tiene acción directa sobre los receptores del centro de la tos en la médula. Bueno, en la farmacocinética, entonces, el medicamento se puede administrar por vía oral, parenteral, epidural y rectal. Experimenta un metabolismo de primer paso que se va a dar por la enzima del citocromo 2D6. La vida media va a ser aproximadamente de 2 horas. La eliminación va a ser a través de la vía urinaria y biliar. En los pacientes con disfunción renal puede producirse una acumulación de los metabolitos. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones y precauciones, tenemos que, al igual que todos los opiáceos, se debe evitar en pacientes que tengan enfermedades graves pulmonares como el asma aguda o crónica o enfermedades pulmonares obstructivas. El tratamiento no se debe suspender de manera abrupta, sino que se debe ir disminuyendo la dosis gradualmente para evitar un síndrome de abstinencia. La morfina junto con otros agonistas opiáceos estimula núcleos vagales medulares, lo que nos va a producir un efecto colinérgico que se va a traducir en bradicardia y esto va a estimular la secreción de histamina, lo que nos va a ocasionar una vasodilatación periférica. Hay que tener mucho cuidado porque la morfina atraviesa la barrera placentaria, por lo que se debe administrar con precaución durante el embarazo y el parto. En las interacciones tenemos que cuando se usa concomitantemente con antidiarreicos pueden ocasionar una grave constipación y los fármacos antihipertensivos pueden mostrar una respuesta exagerada cuando se administra a pacientes tratados con agonistas opiáceos como la morfina. El uso de morfina con fenotiazinas y otros agentes que depriman el tono vasomotor también puede ocasionar hipotensión y depresión respiratoria. Además, algo importante es que la morfina puede interferir con la eliminación de la metformina, ya que compite con ella en el sistema de transporte renal tubular. En las reacciones adversas tenemos entonces que puede producir tolerancia, que se presenta en pacientes que han recibido dosis diarias de opioides prolongadas o muy altas, y también puede ocasionar el síndrome de abstinencia, que se presenta con sudoración, lagrimeo, taquicardia, hipertensión, ansiedad, náuseas y vómito. Este síndrome se da debido al aumento de rebote en la liberación de neurotransmisores. En mujeres embarazadas lo que puede pasar es que se puede producir un síndrome de abstinencia en el recién nacido o una depresión respiratoria. La reacción adversa más significativa asociada pues a este tratamiento con agonistas opiáceos es la depresión respiratoria, que se debe a una reducción de la sensibilidad al dióxido de carbono en el tronco cerebral. Buscamos en el INVIMA y actualmente solo se encuentra vigente una presentación de morfina, que es la morfina clorhidrato al 3% mediante solución oral. El resto de las presentaciones se encuentran vencidas. Bueno, entonces ahora para hablarles del edema pulmonar agudo, es una afección que es muy común y que está asociada con una alta mortalidad. El edema pulmonar agudo se da principalmente por una falla en el ventrículo izquierdo que va a generar entonces un aumento de la presión hidrostática pulmonar, y esto lleva pues a que se genere un acúmulo de líquido intersticial en el pulmón y en los alvéolos.
Esta enfermedad se caracteriza mucho por la dificultad respiratoria severa que se presenta pues o se empeora con la posición supina. Se presentan también crépitos pulmonares, signos de congestión pulmonar en la radiografía de tórax y una saturación de oxígeno menor de 90%, que quiere decir pues que está disminuida. El tratamiento farmacológico entonces va a tener como objetivo tratar el aumento de la presión hidrostática y esto se logra disminuyendo la presión de la carga y también disminuyendo la presión arterial periférica. Esto se logra pues entonces a través de la dilatación venosa y arterial. Entonces, para el tratamiento pues del edema pulmonar agudo, se ha tenido en cuenta 3 medicamentos principalmente, que son la furosemida, la nitroglicerina y la morfina. Estos 3 medicamentos se usan pues en conjunto con oxígeno. Entonces la furosemida es la que se encarga pues de inhibir la reabsorción de sodio en el asa de Henle y en los túbulos distales, y pues de esta manera lleva a un aumento en la excreción de los fluidos a través del riñón. La nitroglicerina es la que aumenta el MP cíclico, que eso lo que me va a permitir es una relajación del músculo liso, llevando pues a la vasodilatación. Y por último vamos a tener entonces a la morfina, que se ha utilizado ya durante varias décadas para el uso pues, del edema pulmonar agudo, y eso pues se da es por las propiedades vasodilatadoras que tiene el medicamento. Entonces nos basamos en un estudio retrospectivo que ha mostrado efectos negativos y neutrales en pacientes con enfermedad pulmonar aguda, y entonces, pues por esto muchos autores sugieren que el uso de benzodiazepinas como tratamiento alternativo. Pero de esto pues se hablará más adelante. Bueno, entonces solo se recomienda el uso de morfina en pacientes pues con insuficiencia cardíaca que manifiestan una etapa terminal o pues para el uso paliativo. La Sociedad Europea de Cardiología no recomienda el uso rutinario de la morfina, y en caso pues tal de que se llegue a utilizar este medicamento, se dice que se debe usar con precaución en los pacientes con edema pulmonar agudo cardiogénico. Y el medicamento se considera pues que es clase 2B, lo que quiere decir que la utilidad y la eficacia está menos establecida pues por la evidencia. Esta investigación se hizo el 25 de marzo de 2019 en Estados Unidos. Actualmente los resultados en un ensayo que se llama MIMO, que es el que evalúa la seguridad del uso de la morfina y el midazolam, que es una benzodiazepina, tenía pues como objetivo principal determinar la administración intravenosa de la morfina para observar pues los resultados clínicos y también la mortalidad hospitalaria. Entonces se utilizó pues una cantidad de pacientes con edema pulmonar agudo a quienes se les administró tanto morfina como ventilación mecánica. Entonces algo importante es que el American Heart Failure Society no incluye la morfina en sus recomendaciones de 2010, y pues dice que el medicamento, si llega a usarse, tiene que ser con mucha precaución. Y American College of Cardiology Foundation no menciona la morfina en sus directrices de 2013. Bueno, la morfina genera entonces una depresión no específica del sistema nervioso central, que es un efecto muy importante del fármaco porque es un factor pues, significativo para los cambios hemodinámicos que se presentan en los pacientes con edema pulmonar agudo, pero a pesar de esto, el uso de la morfina intravenosa para estos pacientes sigue siendo todavía muy polémico. Continuando entonces con el tema, se llegó a la precisión de que el efecto secundario más temido de la morfina en el uso en pacientes con edema pulmonar agudo es la depresión respiratoria. Esta depresión respiratoria me va a afectar tanto la frecuencia respiratoria como el volumen corriente durante la respiración. Además, se disminuye la sensibilidad de los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos. Los periféricos, entonces, pues recordemos los que se encuentran a nivel de la aorta, la carótida, y a nivel central, pues en el tallo cerebral. Además, se generan ciertos efectos adversos, como por ejemplo la hipotensión, la reducción del esfuerzo ventilatorio, genera entonces hipoventilación. También se encuentran las náuseas y los vómitos, considerando así que los efectos adversos son mucho más altos y pesan más que aquellos efectos que son benéficos, que como lo mostramos en la siguiente imagen,
Entonces podemos observarlos, tanto los efectos fisiológicos favorables como los efectos fisiológicos desfavorables asociados pues al uso de morfina en estos pacientes. Entonces podemos ver cómo se va a disminuir tanto la precarga como la poscarga a nivel cardíaco. A nivel del sistema nervioso central, entonces vamos a tener que disminuir la ansiedad, también me va a aliviar pues síntomas de disnea, de dolor de pecho, y va a disminuir también la inquietud del paciente. En cuanto a algunos factores desfavorables, por ejemplo, hemodinámicamente, entonces vamos a tener la hipotensión. En nivel del sistema nervioso central encontramos pues hipoventilación, también existe cierto grado de confusión en los pacientes, y a nivel gastrointestinal, náuseas y vómito, como ya lo habíamos dicho. Listo. Entonces, para continuar, vamos a tener un dato importante y es que las benzodiazepinas se han sugerido como una alternativa en el tratamiento de edema pulmonar agudo, pues como ya lo había mencionado mi compañera, pero actualmente pues no se tienen ensayos clínicos donde se comprometa pues la benzodiazepina como un agente que me va a favorecer como tal. Se ha visto que sí favorece en efectos cardiovasculares positivos, porque pues más que la morfina, pero no se han considerado ensayos clínicos pues que estén científicamente comprobados como para hacer uso normal de estas. Sin embargo, pues la morfina todavía se usa para el edema pulmonar, el agudo, recordemos que es el agudo, a pesar de que pues científicamente no se tiene establecido su uso. Se puede recomendar el evitar pues el uso de la misma. Bueno, ahora entonces para concluir todo lo de este estudio, lo vamos pues a como resumir en ciertas conclusiones. Entonces, primero, la morfina es un fármaco pues que se usa ampliamente en el tratamiento de edema pulmonar. Esto solamente se ha basado en experimentos y pues en observaciones, porque mejora precarga, poscarga y bueno, todo lo que ya les hablamos, más no en ensayos clínicos, por lo que en realidad es preferible no usarlo. El uso de morfina solo podría estar relacionado a ciertos factores, pero en realidad se ha determinado que puede generar hasta peores resultados que no utilizándola. ¿Por qué? Por el factor predisponente de falla respiratoria. Y además, en el estudio que se realizó, los casos de mortalidad incluso no veían, pues no se veían como en disminución respecto a si se usaba o no morfina. Antes se cree que el uso de la misma puede aumentar la mortalidad. Por lo que actualmente pues el uso de morfina en el edema pulmonar agudo solo debe limitarse a cuidados paliativos. Bueno, muchas gracias por la atención. Acá podemos pues ver la bibliografía donde tomamos toda la información. Esperamos que les haya quedado claro.